En el episodio de hoy vamos a ver los datos y modelado de procesos. Vamos a desarrollar un modelo lógico del sistema propuesto y documentar los requisitos del sistema. El modelo lógico muestra lo que el sistema debe hacer. El modelo físico describe cómo se construirá el sistema. En el resumen de datos y procesos de herramienta de modelado, los analistas de sistemas utilizan muchas técnicas gráficas para describir un sistema de información. Un diagrama de flujos de datos utiliza varios símbolos para mostrar cómo el sistema transforma los datos de entrada en forma útil. El diagrama de flujo de datos muestra cómo los datos se mueven a través de un sistema de información, pero no muestra la lógica de programa o etapas de procesamiento. Un conjunto de DFD proporciona un modelo lógico que muestra lo que hace el sistema y no cómo lo hace. Símbolos DFD. Aquí ven cómo se ven los diferentes símbolos: cuadrados, círculos, diferentes tipos de figuras geométricas. El símbolo de proceso recibe datos de entrada y produce una salida que tiene un contenido diferente, la forma o ambas. Contener la lógica de negocio, también llamada reglas de negocio, también se conoce con el cuadro negro. Estos representan uno o más elementos de datos. El símbolo para un flujo de datos es una línea con el único o doble punta flecha. Tiene una generación espontánea, un calabozo y un agujero gris. El símbolo de DFD, de almacén de datos de símbolo, representa los datos que el sistema almacena. Las características físicas de un almacén de datos no son importantes, ya que se refieren solo a un modelo lógico. El símbolo de entidad. Nombre del símbolo de identidad aparece dentro del símbolo. Terminadores, fuentes y lavados. Creación de un conjunto de FD. Crear un modelo gráfico del sistema de información basado en los resultados de investigación. En primer lugar, se va a revisar un conjunto de directrices para que la elaboración del DFD pueda aprender cómo aplicar estas directrices y crear un conjunto de DFD usando un proceso de 3 pasos. Directrices para la elaboración del FD. Dibuja el diagrama de contexto para que quepa en una página. Utilice el nombre del sistema de información como el nombre de proceso en el diagrama de contexto. Utilice nombres únicos dentro de cada conjunto de símbolos. No cruce las líneas. Proporcione un nombre único y el número de referencia para cada proceso. Obtenga toda la entrada del usuario y la retroalimentación como sea posible. Paso 1. Dibuje un diagrama de contexto. Dibuje un diagrama de 0 de FD. Si el mismo flujo de datos en ambas direcciones, se puede utilizar una flecha de 2 puntos. El diagrama de 0 es una vista de especie ordenado de proceso 0. Diagrama de los padres, diagrama de hijo, funcional primitiva, también conocida. El paso 3 es dibujar los diagramas de nivel inferior. Se debe usar una técnica de nivelación y equilibrio. Ejemplo de nivelación. Utiliza una serie de FD cada vez más detallada para describir un sistema de información. Explotar las particiones y la descomposición. Paso 3. Dibujar los diagramas de nivel inferior. Ejemplo. Equilibrio. Se asegura de que los flujos de entrada y salida de la matriz de FD se mantienen en el niño de FD. Diccionario de datos. Un diccionario de datos o repositorio de datos es un almacén central de información sobre los datos del sistema. Un analista utiliza el diccionario de datos para recopilar, documentar y organizar los datos concretos sobre el sistema. También define y describe todos los elementos de datos y combinaciones significativas dentro de los elementos de datos. Una de las herramientas case para la documentación. Cuanto más complejo es el sistema, más mantiene completa y precisa la información.
Las herramientas case modernas simplifican la tarea. Un repositorio case asegura la consistencia de datos. Va a aprender más acerca de herramientas case en el kit de herramientas analista del sistema. La información de los elementos de datos. Usted debe documentar cada elemento de datos del diccionario de datos. El objetivo es el mismo, proporcionar información clara y completa sobre los datos y procesos que conforman el sistema. La documentación de elementos de datos se compone de lo siguiente: datos del nombre del elemento y la etiqueta, alias, tipo de duración, valor por defecto, los valores aceptables, reglas del dominio y validez. La documentación de datos, los siguientes atributos por lo general se registran y describen: fuente, seguridad, usuario responsable, descripción y comentarios. La documentación del flujo de datos incluye como sigue: el nombre del flujo de datos o etiqueta, descripción, nombres alternativos, origen, destino, global, volumen y frecuencia. Las características típicas de un proceso: nombre del proceso o de la etiqueta, descripción, número del proceso, descripción del proceso. La documentación de las entidades incluye nombre de la entidad, descripción, nombres alternativos, flujos de datos de entrada, flujos de datos de salida. La documentación de expedientes incluye grabar o estructurar los datos de nombre, definición o descripción, nombres alternativos, atributos. Diccionario de informes de datos. Muchos informes valiosos. Incluye una lista alfabética de todos los elementos de datos por su nombre. Este es un informe que describe cada elemento de datos, indicando el usuario o departamento que se encarga de la entrada de datos actualizada o de supresión. Un informe de datos, los flujos de datos y almacenes de datos que utilizan un nombre de datos particular. Los informes detallados que muestran todas las características de elementos, datos, registros, flujos de datos, procesos o cualquier otro elemento seleccionado se almacenan en el diccionario de datos. También tenemos lo que se llama la herramienta de descripción de proceso. Una descripción del proceso documenta los detalles de una primitiva funcional, lo que representa un conjunto específico de pasos de procesamiento y la lógica del negocio. Cabe señalar que vamos a estar discutiendo del análisis estructurado, pero la descripción del proceso de herramientas también se puede utilizar en el desarrollo orientado a objetos. Diseño modular. Sobre la base de combinaciones de tres estructuras lógicas, a veces llamadas estructuras de control, nos sirven como bloques de construcción para el proceso de secuencia, selección, iteración de bucles. Esto siempre está estructurado en inglés. Deben ajustarse a las siguientes reglas. Utilice solo los tres componentes básicos de la secuencia: selección y repetición. Utilice la sangría para facilitar la lectura. Utilice un vocabulario limitado. Incluye las condiciones generales utilizadas en el diccionario de datos y palabras específicas que describen las reglas de procesamiento. De descripción del proceso. Está estructurado en inglés. Puede tener un aspecto familiar para los estudiantes de programación que ya se asemeja a pseudocódigo. El propósito principal del estructurado de inglés es describir la lógica del negocio subyacente. Como pueden ver, bastante parecido. Las tablas de decisión muestran una estructura lógica con todas las posibles combinaciones de condiciones y acciones resultantes. Es importante tener en cuenta todos los resultados posibles para asegurarse que no haya pasado por alto nada. Las tablas de decisión. El número de reglas se duplica cada vez que se agrega una condición. Puede tener más de 2 resultados posibles. A menudo es la mejor manera de describir un conjunto complejo de condiciones. Este es el árbol de decisión, donde se estructura la decisión que se vaya a tomar en el programa. La lógica versus los modelos físicos. Mientras que las herramientas de análisis estructurado se utilizan para desarrollar un modelo lógico de un nuevo sistema de información, tales herramientas también se pueden utilizar para desarrollar modelos físicos de un sistema de información. Un modelo físico muestra cómo se implementan los requisitos de sistemas. La secuencia de modelos. Muchos analistas de información crean un modelo físico del sistema actual y luego desarrollan un modelo lógico del sistema
antes de abordar un modelo lógico nuevo de sistema. La realización de este paso extra les permite comprender el sistema mejor actual. Lógica versus modelos físicos incluye algo que se llama enfoque de 4 modelos. Esto es desarrollar un modelo físico del sistema actual, un modelo lógico del sistema actual, un modelo lógico del nuevo sistema y un modelo físico del nuevo sistema. La única desventaja del enfoque de 4 modelos es el tiempo y el coste añadido. En resumen, durante el modelado de datos y procesos, un analista del sistema desarrolla modelos gráficos para mostrar cómo el sistema transforma los datos de forma útil. El producto final y el modelado de procesos es un modelo lógico que apoyará las operaciones comerciales y las necesidades de los usuarios que se encuentran. Los datos y el modelado de procesos implican 3 herramientas principales: diagrama de flujo de datos, un diccionario de datos y descripciones de procesos. Los diagramas de flujo de datos muestran gráficamente el movimiento y la transformación de los datos en el sistema de información. Los DFD utilizan 4 símbolos. Un conjunto de DFD es como una pirámide en el diagrama contexto de parte superior. El diccionario de datos también es la herramienta central para el análisis de la documentación estructurada. Cada proceso funcional primitivo se documenta utilizando no estructurada en inglés, tablas de decisión y árboles de decisión. Las herramientas de análisis estructurado pueden ser utilizadas para desarrollar un modelo lógico durante una fase de análisis de sistemas y un modelo físico durante la fase del diseño del sistema. Hasta aquí llegó la lección de hoy.